Nos acompaña desde España Manuel Marrama, CEO de Starlart, una de las empresas referentes en construcción industrializada y steel framing en Europa. Con una amplia trayectoria liderando proyectos innovadores, Manuel impulsa la transformación del sector a través de la industrialización, la tecnología y la eficiencia constructiva. Hoy compartirá su experiencia y visión sobre el presente y el futuro de la construcción industrializada. Recibamos con un fuerte aplauso virtual a Manuel Marrama. Bienvenido. Nada, Alejandro, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Nada, decía que buenas tardes, buenos días, porque hay gente en varias franjas horarias y nada, encantado de estar aquí hoy con vosotros y comentar desde nuestra postura cómo podemos evolucionar con el steel frame, qué puede aportar al mercado, cómo lo vemos nosotros, qué estamos viviendo nosotros en el mercado, cómo lo hemos vivido y encantado también de escuchar un poco vuestras inquietudes y poder mantener una conversación que nos haga un poquito evolucionar, ¿no? en el mercado. Nada, yo había preparado un poco un guión, ¿no? Para el día de hoy. Y para no andar con rodeos, voy a ir directamente con la materia, que es un poquito lo que nos ocupa a todos. Estáis viendo una primera diapositiva en la que os comparto un primer mensaje, ¿no? En el día de hoy quiero mandar algunos mensajes muy contundentes. A algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero nos gusta decir las cosas por su nombre porque pensamos que es la forma en la que se puede evolucionar desde una base muy realista. Y el primer mensaje es que nos hace mucha gracia cuando en el mercado escuchamos que el steel frame, ¿no? O que la construcción industrializada es el futuro de la construcción. Eh, Nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación porque para nosotros es el presente. Entonces, el primer mensaje es el del título de la presentación, ¿no? Que es el presente de la construcción. Como veis, no destaco que sea el steel frame, digo que es la construcción industrializada, ¿no? Porque para nosotros el steel frame lo que significa es una patita más dentro de esa construcción industrializada y dentro de un ecosistema en el que todo está cambiando. El paradigma ha cambiado muchísimo. Entonces, en este mismo momento, la evolución está siendo exponencial en muchos mercados, ¿no? En España está siéndolo, imagino que también en muchos países en Sudamérica y en otros países, ¿no? Pero la verdad es que la acogida está siendo significativa. Muchas veces los cambios llegan por dolor, porque hay cosas que hacen que el mercado no se puedan ejecutar de otra forma, como por ejemplo, pues falta de mano de obra, una mano de obra de una edad ya avanzada, que está en edad de jubilación y con un relevo generacional muy escaso. Y entonces, por cuestiones como esta, ¿no? Como por dolor, pues va entrando en el mercado y ese cambio va generando un efecto bola de nieve que lo que hace es que aparezcan más demostraciones de los sistemas en el mercado y por lo tanto más gente se familiarice, lo vea, pierda el miedo y esa curva de aprendizaje y esa curva de adopción desde los early adopters hacia la masa crítica del mercado pues vaya acelerando, ¿no? Por lo tanto, el primer mensaje es que hablamos del presente, no hablamos del futuro, y ese es algo bastante importante. Os voy a hablar de un poco nuestro origen y propósito, qué ofrecemos en realidad, cuál es el alcance de nuestros trabajos, qué proyectos y algunos datos tenemos sobre la mesa para destacar, en qué segmentos de mercado nos enfocamos, eh, qué materiales utilizamos. Y luego un mensaje muy importante que será la parte central, digamos, de mi mensaje, que es la importancia del Design for Manufacturing and Assembly más el Lean Construction, la planificación. Esa combinación para nosotros es clave, es el driver que genera el cambio real, ¿no? Hablaremos brevemente un poquito de nuestro proceso, cómo trabajamos, y hablaremos de ROI.
hablaremos de la pasta, porque es lo que les interesa a los promotores y al fin y al cabo es lo que moviliza un mercado, ¿no? Si no hay retorno, no hay inversión. Por lo tanto, es fundamental hablar no de si es caro o barato, hay que hablar de si es viable. Entonces, hablaremos de ROI innecesariamente y hablaremos de por qué el proyecto en vivienda high-end es importantísimo. Mostraremos algunos ejemplos en distintos segmentos, pero destacaremos también el high-end un poquito para ensalzar que la construcción industrializada y el steel frame no es solo para generar proyectos muy estandarizados, muy básicos, sino que se puede generar belleza, se puede generar personalización y el arquitecto tiene total libertad para trabajar y para funcionar. Dentro del origen y el propósito, mando aquí otro mensaje. Nuestro propósito. Nuestro propósito es ayudar a industrializar el sector de la construcción. Este es nuestro propósito, esto es lo que nos mueve cada día. Entonces, todas las acciones que realizamos las hacemos pensando en mejorar eso desde nuestro punto de vista. Nosotros podemos ayudar en la fase estructural, podemos ayudar en un nicho del mercado concreto que es el steel frame, pero en definitiva eso ayuda a industrializar el sector de la construcción en mayor o menor medida y procuramos que cada vez sea en la mayor medida posible, ¿no? Veis aquí un timeline que no intentéis leerlo, no es que tenéis problemas de vista, yo tampoco lo puedo leer, está adrede muy sintetizado y muy pequeño, pero simplemente manda un mensaje y es que nosotros estamos en el mercado en España desde 2011. Vale. En 2011 arrancamos una travesía en el desierto bastante complicada. Para empezar, yo no vengo del sector, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, yo no soy delineante, no soy ingeniero de la edificación. Yo vengo del sector de la consultoría de negocio. Yo tenía una empresa de consultoría de negocio y por cuestiones de la vida en un proyecto en Uruguay descubrimos la construcción industrializada. En general, la necesidad de vivienda social, la necesidad de vivienda, de generar vivienda de una forma autosuficiente en un mercado y de una forma rápida. Y aquello me atrajo muchísimo allá por el 2009-2010 y empezamos a investigar, empezamos a desarrollar nuestro propio análisis interno y averiguamos sobre distintos sistemas industrializados. Analizamos el prefabricado de hormigón, analizamos el entramado de madera, analizamos el steel frame. Estuvimos cerca de año y medio identificando qué sistema iba a ser nuestro sistema y nos quedamos con el steel frame. Después tuvimos un proceso de análisis muy profundo sobre qué steel frame queríamos desarrollar y por qué el steel frame y el motivo por el que seleccionamos el steel frame y el sistema con el que nosotros trabajamos fue fundamentalmente la industrialización real del proceso y la escalabilidad posible futura con el sistema. Dos elementos clave cuando hablamos de industrialización. Si queremos industrializar un proceso, ya sea dentro de toda la cadena de valor de un proceso o solo una parte, en este caso nosotros solo en la parte estructural, lo que queremos es que sea lo más industrializado posible, lo más digitalizado posible, lo más previsible posible. Esto es lo que aporta o lo que nos permite aportar al mercado certidumbre de costes y plazos de una forma muy evidente, ¿no? Y muy potente. Bueno, en ese momento, 2011, la fotografía del mercado en España era poco más o menos que una sinopsis de película de terror en el que estábamos en plena crisis económica. Obviamente, el boom inmobiliario en España en ese momento y la crisis inmobiliaria era gigantesca. Pero ya no solo eso, es que jamás había existido construcción industrializada y la resistencia mental, ¿no? del cliente, sobre todo del promotor final, era gigante. Había muchas resistencias en muchas partes del mercado, a nivel de seguros, a nivel de financiación, a nivel de certificaciones, a nivel de validaciones de procesos. Se desconocían los procesos y cómo integrarlos. Y había una cosa que es la más potente de todas, y es que no había evidencia en el mercado, no había pruebas reales en el mercado
bien ejecutadas, que permitiesen poder, de alguna forma, demostrar la valía de un sistema, ¿no? Lo que hicimos fue analizar el mercado, ver que iba a ser muy duro y entonces empezamos a caminar sin marca. Empezamos a caminar generando nuestros propios proyectos y realizando proyectos reales, sin importar cómo de pequeños, para ir creciendo poco a poco de forma orgánica. Que venía un señor y nos pedía la casita para el perro, se la hacíamos, pero procurábamos que fuese la mejor casita de perro que había podido obtener ese señor. Porque ese mismo señor posiblemente después necesitaba una casita de campo y nos viniese a pedir la casa de campo, entonces le ejecutásemos la mejor casita de campo que jamás había tenido. Y puede ser que este mismo señor después quiera su casa y le ejecutásemos su casa. Y a lo mejor este señor, que había ido creciendo con el paso del tiempo, se convertía en promotor y nos pedía una promoción de viviendas que nos acercaba ya más hacia un mercado de volumen. Esta ha sido nuestra evolución natural. Desde el 2011 hasta el 2019 funcionamos sin marca en España, ejecutando los proyectos reales y generando nuestro propio portfolio. Cuando ya estuvimos con un portfolio bastante grande y con una entrada bastante recurrente de pedido de proyectos, fue cuando empezamos a implantar la marca y nos empezamos a cuestionar la necesidad de fabricar incluso directamente desde España. Hasta ese momento, nuestros socios en Polonia habían estado suministrándonos directamente todo el material. En Polonia, Stalart nació hace ahora 23 años y gracias a todo su expertise, pues hemos estado desde el minuto uno entregando producto de alta calidad. Eh, lo que, lo que sucedió entre 2011 y 2019 fue un aprendizaje brutal en muchos de los sentidos y generó esto que os cuento. Generó que los promotores ya estuviesen pidiendo en el mercado ejecutar proyectos con el sistema Steel Frame. Venían a nuestras obras y nos decían, ostras, está genial, ha sido un proceso súper interesante, me encanta la calidad, veo claramente los valores que aporta para el mercado. ¿Por qué no nos hacéis promociones? Cuando hagas una promoción, no la muestras. Y le decíamos, bueno, si es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que una vivienda, pero la repites, ¿no? Decían, no, no, no es lo mismo. Venía otro y nos decía, oye, ¿por qué no haces otra promoción? Cuando hagas una promoción nos la muestras y le decíamos, no, si es lo mismo, y nos decía, no, no, no es lo mismo. Entonces, en 2019 decidimos hacer una spin-off promotora para generar nuestra primera promoción en España y poder provocar que aflorase en el mercado una promoción de vivienda de adosados, en este caso, con nuestro sistema. Lamentablemente, inmediatamente apareció el COVID. Eh, en contra de lo que parecía durante la época de COVID, nos fue fácil vender los adosados, muy fácil, online, siendo la primera vez que se ponían a la venta con este sistema. Los vendimos, a la salida del COVID los ejecutamos de una forma extraordinariamente rápida, porque ejecutamos llave en mano en 5 meses 4 adosados y entregamos en el mercado. Esto lo que generó fue una demanda a partir de ese momento muy recurrente. Tuvimos que hacer una segunda promoción y desde ese momento no hemos dejado de hacer promociones porque la experiencia que nos aportó todo aquel proceso fue increíble y lo que hicimos fue quitar las piedras en el camino con las empresas de seguro, con las empresas certificadoras, con la parte de financiación, y aquello nos ayudó mucho a mejorar. De aquel proceso nos hicimos con todas las certificaciones, nos certificamos con la ISO 9001, con la 14001, con marcado CE 1090-1, bueno, con todas a nivel de certificado nos preparamos al más alto nivel y establecimos desde aquel momento un departamento de calidad en la empresa que para nosotros es fundamental. ¿Vale? Entonces,
Toda esa puesta de valor y ese know-how recogido desde el principio en el mercado es un valor añadido muy grande porque no hablamos solo de perfiles. Y aquí es donde os quiero llevar. No hablamos solo de acero, no hablamos solo de convertir y de perfilar una bobina de acero en un perfil. Hablamos de mucho más que eso. Hablamos de un proceso de entender un proyecto, de un proceso logístico, de una necesidad real, de un proyecto concreto, y todo eso meterlo en una coctelera, hacer una fase de diseño ad hoc para ese proceso y con el resultante total generar el sistema lo más industrializado posible ad hoc para ese proyecto. Los siguientes pasos que sucedieron fueron que afortunadamente el mercado, como os decía al principio, en parte por dolor, empezó a abrazar los sistemas industrializados y a querer probar más y atreverse a probar más. Y entonces fuimos probando más o más y fuimos escalando, ¿no? Desde el 2021 que empezamos en enero de 2021 a fabricar en España hasta ahora, hemos doblado producción cada año y hemos ido definiendo muy bien el segmento de mercado al que nos dirigimos y al que nos queremos dirigir porque entendemos que es donde más valor le aportamos. Y todo este recorrido nos ha llevado a otra necesidad, que es ver en el mercado qué cosas siguen suponiendo un problema o una piedrecita en el camino, al menos para nosotros, y generar acciones de manera privada, iniciativa propia, proactivamente, para mejorarla. Evidentemente sabemos que el impacto que vamos a generar es poco en términos globales porque el mercado de la construcción es gigante, pero es nuestro granito de arena. Y esto se materializa en nuestra Steel Frame Academy, como veis aquí también en la diapositiva, que es una academy que generamos para aportar conocimiento en aquellas áreas que para nosotros, específicamente en nuestro sistema y con nuestro nicho, vemos que hace falta mejorar y progresar. Obviamente, a medida que vaya pasando el tiempo, también administraciones públicas que han tomado conciencia de la situación van a ir entrando y van a ir mejorando esta situación. Pero mientras tanto esto sucede, las empresas privadas como nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos, al menos nosotros no lo vamos a hacer, y vamos a generar nuestra propia academy para generar nuestro propio talento y desarrollar nuestra propia capacidad, ¿no? de recursos humanos y de personal valorado y cualificado para abordar el mercado, que pensamos que es clave, ¿no? Y en ese punto estamos, ¿no? En esta Steel Frame Academy lo hemos estructurado con 5 cursos distintos. Uno es homologar equipos instaladores. Homologar equipos instaladores significa que nosotros desde el primer momento hemos instalado todo lo que fabricamos. Tenemos una empresa instaladora que se llama G-Steel Frame que solo trabaja para nosotros haciendo las instalaciones. Nosotros no suministramos steel frame si no lo instalamos nosotros o lo instala un instalador homologado por nosotros, porque los protocolos de seguridad, protocolos de calidad tienen que ser muy estrictos y se tienen que seguir para garantizar que el producto resultante final, que es una estructura montada en el terreno, en la obra, esté perfectamente ejecutada. Para nosotros eso es el producto de calidad. No son unos perfiles en una fábrica, no son unos perfiles, no es un panel 2D, es una estructura totalmente funcionando tal como se había diseñado y calculado. Por lo tanto, lo que hacemos es, con equipo técnico de Stalart en cada proyecto, apoyar a los equipos instaladores homologados durante las instalaciones y generar unas certificaciones finales de idoneidad de la instalación conforme a los criterios de calidad y criterios de la memoria de la justificación de cálculo de ese proyecto concreto. Ese es el primer curso. El segundo curso es diseñadores diseñadores en el software de la tecnología que nosotros utilizamos, tecnología Scottsdale. Entonces, el entrenamiento de diseño con el software Scott Steel sería el segundo de los cursos. El tercer curso sería
para arquitectos y creo que es el más potente de todos. Es un curso que estamos preparando en estos momentos porque los cursos los vamos sacando al mercado poco a poco, los vamos liberando paulatinamente porque vamos preparando un contenido muy potente dentro de cada curso y los vamos sacando de forma online para que se puedan realizar cada uno a su ritmo. El de instaladores obviamente no, porque tiene que ser in situ, pero el resto son cursos que suceden online. Entonces, en el caso del curso de diseño para arquitectos, es un curso muy potente que lo que le va a permitir al arquitecto es vivir una experiencia real de todo el proceso de trabajo desde que recibe una petición de un cliente para una vivienda o para una promoción hasta que el proyecto está finalizado y todo lo que eso conlleva cuando hablamos en términos de steel frame con la tecnología que nosotros trabajamos en Stalart. Luego, el otro curso es el cuarto curso sería para ingenieros, para aprender a calcular con steel frame, en términos de steel frame. Y por último, el último curso que es para los equipos de las empresas contratistas o constructoras para enseñarles a generar el número final con el promotor y con el constructor en tecnología steel frame versus tradicional. Este es el eterno caballo de batalla en el que muchas veces ese número final nos hace bien y se compara de forma errónea el coste de una estructura en steel frame con el coste de una estructura en convencional, en lugar de comparar el coste resultante o el valor resultante total de lo que se obtiene con una tecnología frente a la tradicional. Entonces, estos son los 5 cursos en los que deriva. Al final es todo el conocimiento obtenido durante todos estos años, meterlo en una academia para acelerar el proceso en el mercado. ¿Qué ofrecemos? Pues como os digo, nosotros no vendemos acero. Nosotros somos una herramienta de planificación. Nosotros lo que hacemos es permitimos con nuestra tecnología al promotor tener certidumbre de costes y plazos. Somos una herramienta que le ayuda a planificarse mejor. Que sí, que se recibe en forma de estructura de perfiles de acero, llamémoslo steel frame, en una obra, pero todo lo que aporta de valor es la planificación. Somos la excusa perfecta para planificar el proceso, aportamos certidumbre de plazo y coste, sobre todo un solape de tareas on-site, que permite reducir los costes indirectos entre un 30% y un 50%, y esto lo vemos muy bien reflejado en esta imagen. Esto es una planificación real de un proyecto que tenemos ahora justamente en Valencia, que arrancamos la instalación de un edificio de 5 plantas en el próximo octubre. Aquí tenemos en la primera parte una planificación de todo nuestro proceso, en el que vemos desde el diseño hasta la instalación, pero después abajo vemos también todas las tareas de todos los oficios necesarios para finalizar ese proyecto llave en mano. Nosotros les damos una recomendación de la entrada en función de nuestros avances de cuándo puede entrar cada uno de los oficios. Le damos una recomendación al contratista principal, al constructor, acordamos con ellos una planificación y generamos una planificación acorde con ellos, pero que le permita solapar muchas de las tareas, como vemos aquí en el proceso. Esta es la gran ventaja que ofrece el sistema de steel frame. Más allá de lo rápido que podamos instalar y de lo rápido que podamos ejecutar, lo verdaderamente válido es la capacidad de solape de tareas. Esto permite reducir el tiempo total de un proyecto entre un 40 y un 60%. Y esto, si hablamos solo en la parte estructural, en la reducción suele ser de un 75% frente a sistemas tradicionales. Por lo tanto, al final son muchos costes indirectos, son muchos costes que hay que tener en cuenta que no van a suceder, que se van a evitar. Entonces, como herramienta de planificación, lo que conseguimos es generar que muchas cosas no lleguen a suceder porque se planificaron antes en una fase de diseño. Nuestro alcance de trabajo de trabajos es muy sencillo y lo intentamos reflejar aquí en este render. Al final lo que hacemos es diseño, cálculo, fabricación
y suministro de estructuras. La instalación, como os decía, la llevamos a cabo con Steelframe o con empresas homologadas por nosotros y nuestro alcance es el acero, es el bastidor estructural, es el armazón, el esqueleto estructural del proyecto, ¿no? Aquí señalamos en verde lo que no hacemos nosotros, que son los revestimientos, y en azul lo que sí hacemos nosotros, que es todo aquello que es acero, tanto en elementos verticales como en elementos horizontales. Y al final, pues bueno, ya conocéis un poco estas cuestiones y todo lo que conlleva, ¿no? Pero básicamente, para que quede claro que nosotros no hacemos llave en mano, solo hacemos la parte estructural del proyecto, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Sí que es verdad que lo que hacemos en esa fase de diseño es intentar añadirle el mayor valor posible. No nos quedamos solo con la función estructural, porque lo que intentamos es generar todos los pasos de instalaciones por las estructuras, generar los caminos de patinillos para instalaciones, generar las inclinaciones de cubierta para evitar hormigonados de pendientes en cubierta y tener que generar otro tipo de situaciones. Es decir, añadir el máximo valor posible en toda esa fase, en toda la fase inicial, de forma que podamos minimizar, como os decía, las cosas que van a suceder después en la obra, ¿no? Al final, el arquitecto tiene que llegar a la obra y tiene que lanzar el mensaje que habitualmente lanza, que es algo muy interesante para nosotros, que es algo muy usual, que es comentar, por primera vez se fabricó, se instaló lo que dibujé, ¿no? Porque ha sido milimétrico. Nosotros trabajamos todo en BIM desde el momento cero y trabajamos al milímetro. Por daros un poco números, proyectos y datos. Bueno, pues hemos ejecutado proyectos en todos los países que veis por aquí. También en Panamá realizamos un pequeño proyecto al principio de nuestros días, si no recuerdo mal, creo que fue en 2012. Y bueno, pues como veis, hemos desarrollado proyectos en muchos países. Tenemos 2 fábricas, una en Polonia y una en España. Aproximadamente somos 45 personas en estos momentos. O sea, el año pasado fabricamos aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados, unos 300.000 metros de perfil y aproximadamente como 500.000 kilos de acero steel frame, combinado con acero laminado en caliente, porque en las fases de diseño según el tipo de mercado, muchas veces es necesario generar esa combinación con acero laminado en caliente. Vale, ahora pasamos a comentar un poco dónde nos enfocamos nosotros, en qué segmento del mercado. Nosotros tenemos básicamente 3 líneas de actuación importantes. La primera es el low rise. Low rise lo llamamos a aquellos proyectos que son planta baja y máximo 2 alturas, planta baja más 1 o planta baja más 2. Y dentro del low rise diferenciamos 2 tipologías que vemos aquí en la imagen. A la izquierda vemos proyectos de volumen, donde generalmente son promociones de vivienda social o promociones de vivienda estándar, como pueden ser viviendas adosadas, por ejemplo, que es algo muy popular y que encaja perfectísimamente para nuestro sistema. Casi diría que es el target perfecto para nuestro sistema. Y a la derecha, vivienda high-end, vivienda muy personalizada, vivienda con mucho diseño detrás, con mucha personalización, donde lo que va a primar es el producto resultante final de altísima calidad, donde no hay excusas en el diseño, donde no se busca simplemente optimizar el que el steel frame pueda aportar una mayor escalabilidad, sino que lo que se busca es que esa exactitud que permite el sistema permita personalizarlo y generar un producto muy bonito, un proyecto muy atractivo visualmente y de alto valor añadido. Entonces, en estos proyectos generalmente es necesaria la combinación en el diseño con acero laminado en caliente para generar grandes luces, vuelos, etcétera. Bueno, pues eso lo diseñamos sin excusas, reproduciendo exactamente aquello que diseñó el arquitecto para que tenga total libertad, absoluta libertad con el diseño por parte del arquitecto. Es algo muy interesante. De otro lado tenemos el mid-rise.
En el mid-rise vamos hasta 15 plantas de altura. Y para poder hacer esto, lo que hemos hecho es un acuerdo de colaboración, un partnership con una empresa de grandísimo nivel en Europa, que es el grupo ETEX. El grupo ETEX son los dueños de Pladur, Ursa, Equiton, Cedral, todas estas marcas, y ellos generaron una marca llamada Remagine, que se dedica a la construcción industrializada con steel frame. El grupo ETEX lo que hizo fue identificar una necesidad en el mercado para generar su propia locomotora de proyectos que sirvan para que todos sus productos que tiene en cartera sean susceptibles de ser utilizados en estos proyectos. Y entonces lo que hizo fue fijarse desde su sede central en Bélgica en qué país era el más avanzado en términos de construcción industrializada y con qué sistema, dónde había una mayor masa crítica y una posibilidad de escalar. Concluyeron que esto era Inglaterra y el steel frame. Entonces fueron a Inglaterra, compraron las empresas más grandes que había en el mercado, generaron una fusión y generaron una única marca que es Remagine, que son a día de hoy nuestros socios para el mercado mid-rise en España. Cuando esto sucedió, nosotros estábamos generando un proceso de investigación y desarrollo en Stalart internamente. Llevábamos 2 años concretamente desarrollando nuestro propio proceso y nuestro propio sistema para generar edificios en altura, combinando con acero laminado en caliente. Pero sucedió esta oportunidad de colaboración con ellos y empezamos a colaborar. Vimos que el producto que tenían era increíblemente bueno y decidimos que era un buen match. Aprovechar nuestro posicionamiento de mercado en España y utilizar directamente su producto. ¿Su producto en qué consiste? En esta imagen de este proyecto que se está montando en estos mismos momentos en Escocia, podéis ver claramente un poquito las virtudes del sistema. Bueno, primero, la limpieza con la que se trabaja, que es algo que ya conoceréis, que es algo que siempre es bastante llamativo y muy importante. Después, quiero destacaros la seguridad. Como observáis aquí, veis unas barandillas que llegan en el sistema. Todo el sistema de seguridad viene calculado, está incluido en el sistema. Todo el montaje sucede, como veis, sin andamiajes, desde el interior del edificio, y el producto incorpora también incluso núcleos de escaleras, núcleos de ascensor y también las escaleras, de forma que vamos creciendo planta a planta desde el interior. Veis que aparece una placa morada en la cara exterior. Esto es una placa especialmente diseñada para estar trabajando en entornos húmedos, que aguanta 12 meses a la intemperie, mientras el proceso de finalización del edificio tiene lugar, y aporta 2 funciones. Una es seguridad para trabajar desde el interior, comodidad para que puedan avanzar los trabajos y dar ese cerramiento de aguas rápido al edificio para permitir la escalabilidad en vertical. Si observáis aquí en la imagen de la derecha, cuando el proyecto arranca y nosotros estamos 2 plantas por encima de la primera, en la planta baja, todos los oficios del planning que os mostraba anterior ya están entrando en esa fase. Voy a volver atrás para que entendamos bien esto, porque es importantísimo. Aquí estamos en planta 2, aquí estamos en planta 1, aquí estaríamos en planta 2. Todos estos oficios están empezando a entrar en la planta baja. Esa es la gran clave del sistema. Esta es la gran ventaja que aporta el sistema y permite escalar verticalmente el proyecto. De forma que cuando lleguemos a la última planta, las plantas que están en planta baja, planta primera, planta segunda, están prácticamente terminadas. Además, vemos una peculiaridad que tiene este proyecto que no siempre sucede, y que esto, una vez más, es una cuestión de planificación. Esto es una cuestión de si tiene sentido o no tiene sentido en cada proyecto. Nosotros no somos defensores ni detractores del 3D o el 2D. Nosotros somos defensores del sentido común y de que un proyecto sea viable. Entonces, hay veces que es viable hacerlo en 3D, off-site, hay veces que no es viable económicamente hablando, por razones de logística, por razones de descarga, por 1000 razones. En este caso, tenía mucho sentido
acopiar las ventanas en obra al mismo momento que llegaban los bastidores, instalar las ventanas en horizontal e izarlas con las ventanas colocadas. En ocasiones las izamos sin las ventanas colocadas, por lo que os comento, porque no aporta un extra al camino crítico de ese proyecto. En este caso se entendía que sí, por una cuestión de dificultades de acceso y por una cuestión de minimizar el número de camiones que tenían que llegar a la obra y demás, y tuvo sentido y ha sido viable ejecutarlo de esta forma. Por lo tanto, se acelera mucho el camino crítico del proyecto. Y luego la tercera, digamos, rama donde nos dirigimos, que es cuando no somos una estructura primaria aportante, sino que somos una estructura secundaria, generalmente para generar cerramientos de fachada, la envolvente de una fachada de un edificio. Y aquí podemos distinguir entre dos tipologías: bastidores de fachada que pasan por delante de los cantos de forjado, como este caso. Esto es una ampliación de un hotel en Sevilla que hicimos el año pasado, o los bastidores dentro de la propia estructura primaria. Esto es una estructura de acero laminado en caliente primaria y nuestro bastidor que va embebido entre forjados y entre pilares, pero no pasa por delante del canto de forjado. Y en este otro ejemplo, esta foto corresponde a otro proyecto donde tiene sentido colocarle por delante del canto de forjado el bastidor. Esto es una línea de producto o una línea de una rama de negocio en la que cada vez estamos más involucrados. Lo que hacemos todo digitalizado, entonces lo que hacemos es un trabajo de escaneado del edificio con nube de puntos al principio, luego lo llevamos a la fase de diseño, donde diseñamos todos los bastidores ad hoc para llevarlos ahora en 2D y ser instalados de una forma muy rápida, aproximadamente 250 metros cuadrados por día de superficie de fachada. Luego es importante, aunque muy simple, hablar del material. ¿Por qué muy simple? Porque en nuestro caso es innegociable. Nosotros vamos a la máxima calidad, es ArcelorMittal y es Magnelis en cuanto a su protección. No es negociable esto. Nosotros en low rise utilizamos mínimo 350, el acero es 350 GD mínimo, y en mid rise mínimo 440 de ahí para arriba. Aquí hablamos de dos cosas. Primero, del material. Como os digo, siempre es ArcelorMittal, siempre es protección Magnelis. Para los que no conozcáis, Magnelis es una protección adicional al zincado convencional, porque es una aleación de zinc, magnesio y aluminio. Esto lo que hace es que cuando le agredes al acero y generas un corte, generas una rasgadura o generas en el proceso de fabricación lo que tengas que generar, luego se autorrecubre, ¿no? Se protege nuevamente. Se observa un cambio de color paulatino, pero la protección es increíble en el tiempo, y el certificado de garantía de la durabilidad es muy contundente en cuanto a años y muy potente. De hecho, nuestros rótulos están a la intemperie, generados con Magnelis desde hace muchos años y sin ningún tipo de problema. Decidimos cambiar a esta protección porque no no queríamos tener que decidir si estábamos en un entorno muy salino o no estábamos en un entorno muy salino, si la protección de la estructura iba a ser inmediata o no iba a ser inmediata. Entonces, al final, como nuestro enfoque en el mercado es calidad, decidimos ir al producto más potente. Os añadí aquí el icono, el logo del X-Carp. X-Carp es la nueva marca, digamos, de Magnelis, por una cuestión de sostenibilidad. Cada vez más en los proyectos es importante la cuestión de sostenibilidad. Es importante certificar los proyectos con distintos certificados de sostenibilidad, y eso, en muchos casos en los que hay detrás un fondo de inversión, muchas veces aporta un valor extra al valor del edificio resultante, sobre todo pensando en una posterior venta del inmueble, porque le otorga una mayor valoración al inmueble, en tanto en cuanto se entiende que primero es reciclado 100%, está producido con
cero emisiones, certificado para ese proyecto en concreto, y es reutilizable. Esto lo que hace es que reduce significativamente la huella de carbono en todo el ciclo de vida del proceso y genera edificios más verdes con un menor impacto de emisión de CO2. Esta es una parte que quería comentaros con esta diapositiva. Y la otra parte es, con las tres imágenes, ver los tres saltos importantes que suceden, ¿no? Para entender el añadido de valor. Nosotros recibimos bobinas, es nuestra materia prima, y de las bobinas generamos el producto resultante que veis en la imagen al final, ¿no? En este caso es una promoción, que ahora os hablaré de ella, es una promoción aquí en Valencia. ¿Qué sucede entre la bobina y la vivienda final terminada? Es un proceso de diseño, un proceso en el que se tienen en cuenta los accesos, el proceso de instalación, las descargas, el cómo se va a producir la secuencia de instalación en la obra. Y en consecuencia vamos a cortar los bastidores, numerarlos, fabricarlos, almacenarlos, cargarlos, entregarlos, todo totalmente trazado con medios digitales para, por ejemplo, incluso saber con los códigos de los bastidores el avance que hay en obra de instalación, para decidir si mandamos más camiones o menos camiones desde la obra en función de cómo tenemos de estresada esa obra y los stocks posibles que se puedan ejecutar en la obra. No queremos que lleguen camiones a la obra con material que no se pueda descargar, con material, porque al final eso genera retrasos en la obra, genera quizá daños en los materiales, etcétera. Todo está trazado y todo está muy controlado. Por eso es un producto de alto valor añadido que al final, una vez ves el resultado final, parece sencillo. Pues mira, está muy... Qué fácil, ¿no? Es el proceso del steel frame. Y es bueno que suceda eso, porque es precisamente donde, cuando más fácil parece, más valor añadido le estás ejecutando, le estás añadiendo, ¿no? En la imagen que veis aquí a la derecha, desde el inicio habían pasado 7 semanas del proceso de instalación. En 7 semanas veis que estaban instalados los 12 adosados, veis que estaban muy avanzados los procesos de solape de tareas que suceden tras la estructura, y veis la capacidad de avance de un proyecto tan solo 7 semanas después de haberse iniciado el proceso. Entonces, eso es valor añadido. Como os decía antes, esta es la parte más importante un poco de la presentación, ¿no? Que es entender o poner en valor que el producto solo tiene sentido o es viable si va de la mano con esta fórmula, que es Design for Manufacturing and Assembly más Lean Construction. Es decir, una fase de diseño previa con los equipos técnicos del cliente, más una planificación con la empresa constructora que va a ejecutar el resto de trabajos, todos los trabajos. Todo tiene que formar parte del mismo proyecto y todo tiene que tener el mismo sentido. Utilizamos esta imagen, que es una vivienda de un proyecto high-end, que es en concreto una vivienda de un proyecto con un diseñador de bastante reputación en España, que es Francesc Rifé, con el que hemos desarrollado varias viviendas. Y como veis, es un diseño muy exclusivo, con líneas muy finas, con luces muy grandes, con también vuelos interesantes y sobre todo, donde se ve que hay mucho gusto por el detalle y muchas horas de diseño y de ingeniería detrás para poder al final ejecutar todo lo que es el proyecto. Aquí aprovechamos un poco la imagen en 3 dimensiones para ensalzar la exactitud entre lo que es el modelo virtual y lo que es el modelo real. Bueno, para quienes conocéis bien el steel frame, sabéis que simplemente es exacto, o sea, que es milimétrico, ¿no? Es totalmente exacto. Entonces, al final también tiene una ventaja el sistema que nosotros utilizamos o la tecnología que utilizamos, y es que el mismo software de diseño es el que se entiende con la máquina y no hay un paso que pueda generar un error. Es milimétrico lo que diseñamos, y es por eso que los arquitectos comentan que por primera vez es exacto lo que diseñé, ¿no? Porque desde ese plano que nos manda el arquitecto hacemos el levantamiento y generamos
todo el modelo exactamente igual que había sido diseñado inicialmente. Hacemos la combinación con laminado en caliente, como veis aquí en rojo, verde y azul. Y todo lo que es el alcance de trabajos, ¿no? Pues el alcance de trabajos nuestros son lo que son las estructuras de laminado en caliente, lo que son bastidores exteriores portantes y no portantes, lo que son bastidores interiores de divisorias interiores no portantes también, lo que son cubiertas o forjados. En caso de cubiertas añadimos las inclinaciones de las cubiertas para no tener que hacer hormigonados dependientes, salidas para instalaciones en cubiertas, antepechos, es decir, todo lo que es un volumen, el volumen del edificio, para reproducirlo exactamente, listo para ser revestido en la cara exterior, en la cara interior. ¿Cómo trabajamos? A grandes rasgos. Lo que hacemos es, primero, seleccionar que el proyecto pertenezca al target de cliente al que de verdad podemos ayudarle. Y en ese caso, agendamos una asesoría gratuita o una estimación directa del proyecto para tener una idea de entender muy bien el proyecto y ver exactamente cómo podemos ayudarle, incluso darle una referencia del coste que pueda tener para que entienda el cliente desde el principio si merece la pena seguir adelante, si no merece la pena seguir adelante y si es interesante el aporte de valor que le podemos dar. En caso de que sea que sí, hacemos un modelado para definir el presupuesto. Y una vez tenemos el modelado y generamos el presupuesto final, hay un cierre de proyecto y un onboarding con el departamento técnico, donde arranca esa planificación que os mostraba al principio, donde hay una serie de tareas pautadas que van a definir esa frase de diseño de una forma muy clara, desde una toma de datos hasta un entendimiento del proyecto, hasta un momento en el que ese modelo es calculado para dejarlo congelado listo para fabricar. Entonces, esa fase de diseño y cálculo viene a durar aproximadamente, de media en nuestro caso, por el tamaño de proyectos que tenemos, entre 6 y 8 semanas. Y después, la fase de fabricación, que siempre mencionamos que está adaptada a la entrada en obra, porque en realidad nunca supone un camino crítico para nosotros, porque lo que hacemos es la pregunta al revés, es ¿qué día tienes lista la cimentación para que nosotros podamos realizarte la instalación? Y nos preparamos en fábrica unas semanas o meses antes en función del volumen para poder realizar el suministro en la fecha en la que esa planificación necesita que tenga llegada la estructura. Se hace el suministro y la instalación y mientras todo esto sucede, como os he ido explicando, se realiza un aporte de valor con mucho know-how al servicio del proyecto, con conversaciones con el contratista principal, que en ocasiones ya conoce el sistema y es maravilloso, o en ocasiones no lo conoce y necesita más de nuestra ayuda y colaboración para generar esa planificación y sacarle el máximo provecho al sistema, ¿no? Durante todo ese proceso, pues hay un asesoramiento para la solución técnica de las secciones constructivas, de las distintas soluciones que hemos ido viendo durante todos estos años y que pueda ser un aporte de valor para el cliente. Y todo esto, al final, a lo que nos lleva es hablar de ROI, hablar de Return on Investment, es hablar de el retorno de la inversión del promotor o del inversor, ¿no? Que es lo que le da sentido a todo esto. No hablamos de caros o baratos, hablamos de viables. Hacer la comparativa solo con la estructura es no entender el sistema. Hay que hacer la comparativa de cuál es el aporte que vas a tener con ese sistema en ese proyecto. Si finalizas 11 meses antes, 10 meses antes, 6 meses antes, ¿qué ahorro supone eso en costes indirectos? ¿Cuál es el coste real para ese proyecto? ¿Y cuándo vas a tener el retorno si eres un inversor y vas a invertir un dinero en ese proyecto? Esas son las preguntas. Por eso hablamos de ROI, no hablamos de caros o baratos. Entonces, cuando hacemos el análisis en un proyecto con un promotor o con un inversor, de estos temas es de los que hablamos. No de si el precio del acero es este o es esto otro. Será el que tenga que ser, pero al final hay un aporte de valor y hay un producto resultante
final y es el que de verdad determina si es viable o no es viable el proyecto. Os muestro unos ejemplos para ir finalizando. Os muestro 3 ejemplos en 3 segmentos distintos de los que os comentaba antes. Esta promoción de 58 viviendas que recientemente hemos instalado este año pasado en Sevilla. Bueno, tengo que decir que llegué ayer de Sevilla porque teníamos unas ponencias con el Consejo Andaluz del Colegio de Arquitectos y visitamos por la mañana la obra. Justo se cumplen 12 meses desde el inicio de la obra y justo van a entregar el proyecto como finalizado el mes que viene. O sea, se ha finalizado en 12 meses esta promoción de 58 viviendas más zonas comunes, son aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Os muestro este ejemplo también de 12 adosados en Valencia, que son aproximadamente 1.800, y este ejemplo de una vivienda high-end en Valencia también, aproximadamente 400 metros cuadrados, con unas luces aquí de 20 metros, donde entra la piscina dentro de las estructuras, etcétera, ¿no? Pues son proyectos este es de mucho detalle. Vamos primero con el de Sevilla. Hablamos de 58 viviendas sociales. En la fase de estructura, dicho por el constructor, no por nosotros, sino por el constructor, se han ahorrado 6 meses de tiempo ganado solo en la fase estructural. Esos son sus costes indirectos, ha supuesto aproximadamente 360.000 euros de ahorro. Pero es que el proyecto estaba inicialmente previsto para 26 meses de tiempo y finalmente se ha finalizado con 12 meses. La diferencia, o donde ocurre la magia, es en que se solapan los trabajos. Aquí ya arrancan los trabajos, no esperan arrancar aquí. Aquí arranca, no espera arrancar aquí. Aquí arranca, no espera arrancar aquí. Y eso es lo que sucede con el sistema, que permite que se genere esa escalabilidad. 12 meses frente a 26, 6 meses ahorrados solo en la fase estructural y aproximadamente 360.000 euros de ahorro en este proyecto, que ha hecho viable en vivienda social a un coste ratio muy económico poder incorporar este sistema de alta tecnología con además mismas secciones constructivas de las que se utilizan en las viviendas de alto nivel. Lo que explica eso es la escala, lo que explica eso es la planificación. Por eso es tan importante la fórmula anterior, el diseño con la planificación. En este proyecto, en la fase de diseño, es muy importante que os mencione que generamos un modelo, llegamos a un entendimiento con el equipo técnico del cliente para generar un modelo en el cual llegamos a fabricar una vivienda al día. Entonces, por eso se consiguen esos ratios de velocidad y de viabilidad en el proyecto. Os muestro esta otra promoción de adosados que os mostraba anteriormente la imagen. En Valencia, 1.800 metros. Aquí se consiguieron ahorrar en la fase estructural 3 meses, con aproximadamente 114.000 euros de ahorro de la parte solo de la estructura en términos de ahorro de costes indirectos. Aquí en la planificación pasó de 15 meses a 7 meses. Bueno, la buena noticia es que los inversores, los promotores en este caso, en lugar de permitirse generar un proyecto al año, pues identificaron en este sistema la posibilidad de hacer 2. Entonces, afortunadamente lo que ha hecho es que tengamos una colaboración muy fluida con estos inversores y con estos clientes, y no hayan parado de hacer proyectos, ¿no? en el flujo. Nuevamente se explica por lo que os decía anteriormente, el solape de tareas, que es lo que genera esa magia, ¿no? de permitir que suceda más rápido. Las tareas, si os fijáis, prácticamente duran lo mismo en la ejecución de los distintos oficios. Algunas duran menos porque es más fácil pasar todas las instalaciones por una estructura que tienes totalmente ya preparada con los caminos. Pero algunas tareas son exactamente las mismas. Entonces, lo que sucede es que se arrancan mucho antes. Entonces, esta es la ventaja, ¿no? Y por último, en el ejemplo de la vivienda high-end de 400 metros, solo en la fase estructural
le ahorramos 2 meses. En instalar toda esta estructura tardamos exactamente 7 días. Entonces, le ahorramos como 2 meses aproximadamente de tiempo en la estructura. En términos de costes indirectos para esta constructora en estos 2 meses, unos 40.000 euros. Y el tiempo total pasó de 15 meses a 5 meses, con lo cual nuevamente se explica y se ejemplifica muy bien las virtudes del sistema. Y, y nada más, con esto termino un poco lo que venía a comentaros hoy. Espero que os haya ayudado y os haya transmitido estos 3, 4 mensajes importantes que quería trasladaros. Nada, pues muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Ha sido un placer. Y nada, gracias a todos por venir a escuchar en un sábado. Y nada, estamos en contacto para cualquier colaboración o cualquier circunstancia que pueda surgir en el futuro.